Padres millonarios echaron de casa a su hijo de 12 años por una sola razón. Se negó a trabajar para ellos. Esa noche, con una mochila y sin entender nada, el niño solo dijo: «Eso está mal». Su padre lo miró frío y respondió: «Entonces ya no eres nuestro hijo». Pero cometieron un error, uno que años después los haría caer de la forma más inesperada. La mansión de los Aguilar era de esas que te hacen sentir chiquito antes de cruzar el portón. No era solo grande, compa. Era de esas construcciones que gritan: «Aquí no entras si no tienes apellido o placa». Ubicada en las lomas, con vista a la ciudad y al ajusco que se veía azul cada mañana, la casa tenía jardines que parecían salidos de una revista, fuentes con querubines de cantera y un garaje donde cabían 6 autos importados sin que se tocaran. Por fuera, todo brillaba. Por dentro, olía a madera fina, a café italiano, a perfume francés. Las alfombras persas acariciaban los pies descalzos. Las lámparas de cristal cortado lanzaban arcoíris contra los muros blancos. Los cuadros eran originales, firmados por artistas que la mayoría de la gente solo ve en museos. Pero había algo más que flotaba en el aire de esa casa. Algo que no se podía comprar, ni lustrar, ni perfumar. Algo que dolía. Tomás Aguilar, de 12 años recién cumplidos, bajaba las escaleras de mármol aquella tarde de octubre con los pies lentos y el pecho apretado. No era la primera vez que sentía esa presión, ese silencio espeso que venía antes de las reuniones importantes. Conocía el patrón. Cuando su padre, don Leandro Aguilar, invitaba a cierta gente a la casa, todos los empleados desaparecían temprano. Su madre se ponía el collar de perlas que solo usaba para ocasiones especiales, y las puertas de la sala grande se cerraban con llave. Esa tarde, Tomás había intentado quedarse en su cuarto. Tenía tarea de historia, un ensayo sobre la independencia que en realidad le gustaba escribir, porque sentía que entendía eso de luchar por lo correcto. Pero el llamado había llegado claro desde el pasillo. «Tomás, baja, tu papá quiere verte». La voz de su madre, doña Valeria Aguilar, siempre sonaba suave como seda. Era una mujer elegante, de cabello castaño perfectamente ondulado, con ese aire de señora que sabe posar para las fotos de sociales del periódico. Siempre olía a vainilla y jazmín, siempre llevaba los labios pintados de un rojo discreto. Pero había algo en sus ojos, algo que Tomás había aprendido a leer desde pequeño. Cuando ella sonreía sin que le temblaran las comisuras, no era felicidad, era actuación. Tomás bajó despacio. Los escalones fríos bajo sus calcetines blancos lo hicieron temblar un poco, aunque no era por el frío. Desde el descanso de la escalera, alcanzó a ver la sala grande. La puerta estaba entreabierta. Ahí estaban. Su padre, don Leandro, de espaldas, con ese traje gris Oxford que usaba cuando quería intimidar sin hablar. Alto, de hombros anchos, con canas plateadas en las sienes que le daban un aire de respetabilidad peligrosa. Era de esos hombres que no levantaban la voz porque no lo necesitaban. Una mirada bastaba, una pausa, un silencio. A su lado, sentado en el sillón de piel italiana, estaba un hombre que Tomás no conocía. Traje negro, corbata azul marino, maletín de cuero sobre las rodillas. Tenía el rostro sereno, demasiado sereno, como si estuviera acostumbrado a afirmar cosas que otras personas después lamentaban. Y junto a la ventana, con una taza de café en la mano y los lentes de pasta oscura que lo hacían ver más como profesor que como lo que realmente era, estaba el licenciado Romero, el abogado de la familia. Ese hombre siempre hablaba con palabras largas y enredadas, pero Tomás había aprendido que cuando el licenciado visitaba, algo turbio estaba pasando. El cuarto hombre estaba recargado junto al librero. Más joven, tal vez de unos 30 años, con camisa sin corbata y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Tomás sintió que ese hombre era el más peligroso de todos, aunque no supiera por qué. «Pásale, mijo». La voz de su madre lo sacó del análisis.
Valeria estaba parada junto a la entrada de la cocina, con su vestido color marfil y esa sonrisa que parecía pegada con resistol. Tomás entró a la sala. El piso de madera crujió bajo su peso, y de pronto todos los ojos estaban sobre él. Se sintió como un bicho bajo microscopio. «Siéntate, Tomás», dijo su padre sin voltear a verlo. Tomás se sentó en el borde del sillón más pequeño, el que estaba cerca de la puerta. Siempre elegía ese, por si tenía que salir rápido. Hubo un silencio largo. Los hombres se miraron entre sí, como si estuvieran decidiendo quién hablaba primero. Finalmente, don Leandro suspiró y se giró hacia su hijo. Sus ojos eran grises, fríos como el acero. «Ya tienes 12 años, Tomás. Ya no eres un chamaco». Tomás asintió, aunque no sabía a dónde iba eso. «En esta familia», continuó su padre, dando un paso lento hacia él, «todos contribuimos, todos ponemos nuestro granito de arena. Tu mamá maneja los eventos, las relaciones públicas, yo manejo los negocios, y tú...» Hizo una pausa, mirándolo como si estuviera midiendo cuánto podía cargar. «Ya es hora de que empieces a aprender cómo funciona el mundo real». El abogado sonrió levemente. El hombre de negro no se movió. Valeria entró a la sala y se sentó en el brazo del sillón donde estaba Tomás, pasándole una mano por el hombro. Olía a perfume caro, pero la mano le pesaba como plomo. «Mijo», dijo ella con esa voz de terciopelo, «ya eres grande. Es hora de ayudar a la familia». Tomás tragó saliva. Algo en su pecho le decía que esto no era una plática normal. No era como cuando le pedían que ayudara a cargar las bolsas del súper o que sacara la basura. Esto era otra cosa. «¿Qué tengo que hacer?», preguntó con voz pequeña. Don Leandro intercambió una mirada con el hombre de negro. Luego, con calma escalofriante, sacó un sobre manila del escritorio y lo puso sobre la mesa de centro. «Mañana en la tarde», dijo su padre, «vas a ir con tu mamá al centro. Ella va a entrar a una oficina y tú te vas a quedar en el coche con don Arturo», señaló al hombre de negro con la cabeza. «Cuando salga tu mamá, le vas a dar este sobre a un señor que va a estar esperando en la esquina de Madero y Bolívar. Nada más. Le das el sobre, él te da otro y regresas al coche». Tomás frunció el ceño. «¿Qué hay en el sobre?». El silencio que siguió fue tan denso que podría haberse cortado con cuchillo. Don Leandro entrecerró los ojos. Valeria apretó el hombro de Tomás con más fuerza. «Eso no te importa, mijo», dijo ella. «Solo es un favor, una ayudadita». Pero Tomás sintió que las palabras se le atoraban. «¿Por qué yo? ¿Por qué no lo hace el licenciado o don Arturo o...?» «Porque te lo estoy pidiendo yo», cortó su padre. Su voz no subió de volumen, pero el aire se enfrió. «Y en esta casa, cuando yo pido algo, se hace». Tomás miró el sobre. Era grueso. Algo había adentro, tal vez papeles, tal vez algo más. No lo sabía. Pero lo que sí sabía, con esa claridad que a veces tienen los niños, cuando los adultos creen que no entienden nada, es que aquello no estaba bien. Se acordó de su abuela, doña Elvira, que había muerto hacía 2 años. Ella siempre le decía, mientras le preparaba atole de vainilla en la cocina de su casa en Coyoacán: «Mijo, el dinero no limpia la conciencia. Si algo se siente sucio, es porque lo es». Tomás miró a su padre, luego a su madre, luego al sobre. Y entonces, con una voz que le tembló pero no se quebró, dijo: «No voy a hacerlo». El mundo se detuvo. Don Leandro parpadeó como si no hubiera entendido. Valeria retiró la mano del hombro de Tomás como si le quemara. El abogado dejó de sonreír. El hombre de negro se enderezó. «¿Qué dijiste?», preguntó don Leandro con una calma que daba más miedo que un grito. «Dije que no voy a hacerlo», repitió Tomás, y esta vez su voz salió más firme. «Eso está mal». Valeria se puso de pie, nerviosa. «Tomás, no seas necio. Es solo un favorcito. Nadie te está pidiendo que...» «Valeria», interrumpió don Leandro, levantando una mano. «Déjalo hablar». Se acercó a Tomás. Se agachó hasta quedar a la altura de sus ojos.
Y entonces, con una sonrisa que no tenía nada de cálido, dijo: ¿Sabes qué pasa con los que no sirven en esta familia, Tomás? Tomás no respondió. Tenía el corazón en la garganta. Estorban, dijo su padre, y lo que estorba se desecha. Valeria dio un paso atrás, como si supiera lo que venía y no quisiera estar cerca cuando cayera el golpe. Tomás sintió que algo dentro de él se rompía. No era solo miedo, era otra cosa, algo más profundo. Era darse cuenta de que las personas que supuestamente debían protegerlo, cuidarlo, amarlo, lo estaban usando, y si no servía, ya no lo querían. Tomás se puso de pie. Sus piernas temblaban, pero no corrió. «No voy a hacerlo», repitió por tercera vez. Don Leandro no gritó, no lo tocó, solo lo miró como si fuera un mueble que había que sacar de la casa. Se giró hacia el hombre de negro. «Don Arturo, por favor, acompañe a Tomás a su cuarto, que empaque lo indispensable». Valeria abrió la boca, pero no dijo nada. Sus ojos brillaban, tal vez con lágrimas, tal vez con algo más, pero no se movió, no defendió a su hijo. Tomás subió las escaleras con don Arturo pisándole los talones. No entendía qué estaba pasando, pero sabía que algo terrible había comenzado. En su cuarto, el hombre le lanzó una mochila vieja que estaba en el closet, 2 mudas de ropa, nada más. Tomás obedeció con las manos temblorosas. Metió 2 playeras, un pantalón de mezclilla, ropa interior, calcetines. Don Arturo vigilaba desde la puerta, con los brazos cruzados y esa cara de piedra que no dejaba ver nada. Cuando Tomás terminó, el hombre le arrebató la mochila, la revisó, sacó un libro que Tomás había metido, La isla del tesoro, su favorito, y lo dejó caer al suelo. «No vas de vacaciones», dijo con voz seca. Le devolvió la mochila. Tomás la cargó, sintiendo que pesaba más que nunca. Lo bajaron por las escaleras de servicio, no por las principales, como si fuera alguien que no merecía salir por la puerta de enfrente, como si fuera basura. Afuera ya había oscurecido. La noche olía a tierra mojada, aunque no había llovido. El aire estaba frío, y Tomás no traía chamarra. Su padre lo esperaba en el jardín, junto al portón de hierro forjado que daba a la calle. Valeria estaba un paso atrás, con los brazos cruzados, mirando hacia otro lado. Don Leandro le tendió la mochila, metió la mano en su saco y sacó 2 cosas, un billete de 100 pesos y una botella de agua. «Toma». Tomás los tomó con manos temblorosas. «Papá», comenzó a decir, pero su padre lo interrumpió. «Ya no soy tu papá, Tomás. Desde este momento, ya no eres parte de esta familia». La voz de don Leandro era fría, precisa, como si estuviera cerrando un contrato. Valeria sollozó bajito, pero no dijo nada. No hizo nada. Tomás sintió que el mundo se le caía encima. «¿Por qué?», susurró. «Porque en esta familia», dijo su padre abriendo el portón, «el que no obedece, no pertenece». Y entonces, con una mano firme en su espalda, lo empujó hacia afuera. El portón se cerró con un golpe metálico que resonó en la calle vacía. Tomás se quedó parado en la banqueta, con la mochila colgando de un hombro, el billete arrugado en una mano y la botella de agua en la otra. Las luces de la mansión se apagaron una por una. Desde adentro, a través de las cortinas de la sala, una silueta lo observaba. Era su madre, pero no salió, no abrió la puerta, no gritó su nombre, solo lo vio irse. Tomás comenzó a caminar. No sabía hacia dónde, solo sabía que tenía que moverse, porque si se quedaba quieto, iba a quebrarse. La calle de las Lomas estaba vacía. Los coches que pasaban eran caros, limpios, rápidos. Nadie se detenía a ver a un niño con una mochila caminando solo en la noche. Caminó durante horas. Los pies le dolían. El frío le calaba los huesos. Pasó por parques cerrados, por tiendas con rejas bajadas, por calles iluminadas, donde la gente cenaba en restaurantes, mientras él no tenía ni dónde sentarse. En algún momento, llegó a una parada de autobús. No había nadie. Se sentó en la banca de metal.
helada como témpano, y dejó caer la mochila a su lado. Miró el cielo. Las estrellas apenas se veían por la contaminación lumínica de la ciudad, pero ahí estaban, pequeñas, distantes, frías. Tomás quiso llorar, pero las lágrimas no salieron. Solo había un vacío, un hueco enorme donde antes había algo que él creía que era amor. No sabía cuánto tiempo llevaba ahí sentado cuando escuchó una voz. «¿Estás bien, chamaco?». Levantó la vista. Frente a él había una mujer de unos 40 años, con un suéter de lana color mostaza y una bolsa de mandado colgando del brazo. Tenía el cabello recogido en una cola de caballo, y sus ojos eran cálidos, preocupados. Tomás no supo qué decir. Abrió la boca, pero no salió nada. La mujer se acercó y se agachó para quedar a su altura. «¿Cómo te llamas?». «Tomás», respondió con voz ronca. «Mucho gusto, Tomás. Yo soy Marina». Le tendió la mano. Tomás la estrechó débilmente. «¿Qué haces aquí solo a estas horas? ¿Dónde están tus papás?». Esa pregunta fue como un puñal. Tomás tragó saliva y miró hacia otro lado. Me perdí», mintió. Marina lo miró con esos ojos que saben cuando un niño no está diciendo la verdad, pero que no lo presionan. En lugar de eso, se sentó a su lado en la banca. «¿Tienes hambre?». Tomás asintió sin pensarlo. Marina abrió su bolsa de mandado y sacó un pan de dulce envuelto en servilleta. Se lo dio. «Ándale, cómetelo». Tomás lo devoró. No se dio cuenta del hambre que tenía hasta que sintió el primer bocado. El pan estaba fresco, dulce, suave. Sabía a algo que no había probado en mucho tiempo, a cuidado. Marina esperó a que terminara. Luego le ofreció agua de su propia botella. «Gracias», susurró Tomás. «De nada, mijo». Marina lo observó con atención. «Tomás, no te perdiste, ¿verdad?». Tomás bajó la mirada. «¿Por qué lo dice?». «Porque un niño perdido busca ayuda. Y tú te ves como alguien que tiene miedo de pedirla». Las palabras de Marina le pegaron como balde de agua fría. Tomás sintió que algo dentro de él se aflojaba. Las lágrimas que no habían salido antes comenzaron a picar en sus ojos. «Me echaron de mi casa», susurró. Marina no dijo nada por un momento. Solo le pasó una mano por la espalda despacio, como quien acaricia a un animal herido. «¿Quiénes?». «Mis papás». «¿Por qué?». Tomás dudó. No sabía si podía confiar en ella. Pero algo en su mirada, en su voz, en la forma en que no lo juzgaba, le hizo sentir que tal vez, solo tal vez, podía decir la verdad. «Me pidieron que hiciera algo que está mal, y yo dije que no». Marina asintió despacio, como si entendiera más de lo que él había dicho. «¿Y por eso te echaron?». «Sí». Marina respiró hondo. Luego sacó su celular y marcó un número. «Espérame un momento, Tomás. No te asustes, ¿sale? Solo voy a hacer una llamada». Tomás asintió, aunque el miedo le apretaba el pecho. Marina se alejó unos pasos y habló en voz baja con alguien. Tomás no escuchó todo, pero alcanzó a oír palabras sueltas. «Menor», «expulsión», «riesgo», «refugio». Cuando regresó, se agachó de nuevo frente a él. «Tomás, trabajo en un centro de ayuda para niños y jóvenes. No soy policía, no voy a obligarte a nada, pero conozco un lugar donde puedes pasar la noche, comer algo caliente y estar seguro. ¿Me dejas ayudarte?». Tomás la miró a los ojos. Podía ver que ella no mentía. No era como su madre, que sonreía mientras lo empujaban hacia afuera. Marina era diferente. «¿No va a llamar a mis papás?». «No, si tú no quieres». Tomás respiró hondo. Asintió. «Sale, vamos». Marina lo llevó a un edificio discreto en la colonia Roma, no muy lejos de ahí. Era un lugar sencillo, con paredes pintadas de colores pastel y carteles sobre derechos de los niños pegados en las entradas. Había una pequeña recepción, una sala de espera con sillones viejos pero limpios y un olor a café recién hecho. Una mujer mayor, con lentes y una sonrisa amable, los recibió. «Buenas noches, Marina». «Buenas noches, doña Lupita. Mira, te presento a Tomás. Necesita un lugar donde dormir esta noche». Doña Lupita miró a Tomás con ojos llenos de comprensión.
Claro que sí, mijo. Pásale. ¿Ya cenaste? Tomás negó con la cabeza. Ven conmigo, entonces. Lo llevó a una pequeña cocina, donde había una olla de frijoles, tortillas calientes y un poco de queso fresco. Tomás comió despacio, saboreando cada bocado, sintiendo que su cuerpo recuperaba un poco de fuerza. Después, doña Lupita lo llevó a un cuarto pequeño con una litera, una cobija de lana y una ventana que daba a un patio interior. Era simple, pero limpio, seguro. Aquí puedes descansar, Tomás. Si necesitas algo, solo toca la puerta. Yo estoy en el cuarto de al lado. Tomás asintió. Se acostó en la cama, con la mochila abrazada contra el pecho, y cerró los ojos. Por primera vez en horas se sintió un poco menos solo, pero no podía dormir. Su mente no paraba. Pensaba en su padre, en su madre, en esa sala llena de hombres que hablaban en clave. Pensaba en el sobre Manila, en las palabras de su abuela, en la forma en que su madre había llorado sin hacer nada. Y entonces recordó algo. Cuando don Arturo le había revisado la mochila, había sacado su libro, pero no había revisado los bolsillos interiores. Tomás se incorporó en la cama. Abrió la mochila con manos temblorosas y metió la mano en el bolsillo más pequeño, ese que casi nunca usaba. Sintió algo frío, metálico. Lo sacó. Era una medallita de plata, pequeña, con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Y en la parte de atrás, grabado con letra fina, decía: «La verdad te protege, abuela Elvira». Tomás sintió que algo se quebraba dentro de él. Era la medallita que su abuela le había regalado el día de su primera comunión. Creía que la había perdido, pero no. Alguien la había puesto ahí. ¿Su madre? ¿Su abuela antes de morir? No lo sabía, pero había algo más. Doblado junto a la medallita, había un pedazo de papel viejo amarillento con la letra temblorosa de su abuela. Tomás, si algún día te hacen elegir entre ellos y la verdad, ve a la caja del ropero en mi cuarto. Ahí está lo que necesitas. Tomás leyó la nota 3 veces. No entendía todo, pero sabía que su abuela le había dejado algo importante. Se acostó de nuevo, abrazando la medallita con fuerza. No sabía qué iba a pasar mañana. No sabía si algún día podría volver a su casa. No sabía si sus padres se arrepentirían. Pero sabía una cosa: no estaba solo. Y esa noche, bajo una cobija que olía a lavanda y con una medallita apretada en su puño, Tomás Aguilar cerró los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, sintió algo parecido a la paz. A la mañana siguiente, Tomás despertó con el sol entrando por la ventana. Por un momento no supo dónde estaba. Luego lo recordó todo: el sobre, la expulsión, Marina, el refugio. Se sentó en la cama, frotándose los ojos. Todavía traía la medallita colgada al cuello. Alguien tocó la puerta. «¿Tomás? ¿Estás despierto?» Era Marina. «Sí», respondió. Ella entró con una sonrisa y una charola con pan dulce, leche caliente y fruta picada. «Buenos días, campeón. ¿Cómo dormiste?» «Bien», mintió Tomás. La verdad es que había tenido pesadillas, pero no quería preocuparla. «Qué bueno. Mira, traje desayuno. Después tú y yo vamos a platicar. ¿Sale?» Tomás asintió. Desayunó despacio, saboreando cada bocado. Marina se sentó frente a él, sin prisa, sin presionar. Cuando terminó, ella lo miró con esos ojos que no juzgan. «Tomás, necesito que me cuentes más. No para meterme en tu vida, sino para ayudarte de verdad. ¿Qué fue lo que tus papás te pidieron que hicieras?» Tomás bajó la mirada. «Jugueteó con la medallita. Me dijeron que llevara un sobre a un señor en el centro, que no hiciera preguntas. ¿Sabías qué había en el sobre?» «No, pero...» Tomás levantó la vista. Sabía que estaba mal. «Mi papá siempre tiene reuniones con gente rara. Hablan de cosas que yo no entiendo, pero se siente sucio, como cuando alguien esconde algo». Marina asintió. No interrumpió. «Mi abuela me decía que si algo se siente sucio, es porque lo es. Entonces, cuando me pidieron eso, yo no quise». «Hiciste bien, Tomás.
Pero me echaron de mi casa, dijo él con voz quebrada. Mi mamá lloró, pero no hizo nada. Y mi papá me dijo que ya no soy su hijo. Marina respiró hondo. Le puso una mano en el hombro. Escúchame bien, Tomás. Lo que hicieron contigo no es normal. Los papás no echan a sus hijos a la calle por decir que no. Y si te pidieron que hicieras algo ilegal, eso es coerción. Es un delito. Tomás la miró con los ojos muy abiertos. ¿Ilegal? Sí. No sé exactamente qué hay en ese sobre, pero si tus papás te pidieron que lo entregaras sin decirte qué es, y te amenazaron con echarte si no lo hacías, eso es obligarte a participar en algo que no deberías. Y eso se llama explotación infantil. Tomás sintió un escalofrío. No sabía que lo que su familia hacía tenía nombre. Siempre había pensado que tal vez era él el que estaba mal, el que no entendía cómo funciona el mundo. Pero Marina le estaba diciendo que no, que ellos estaban mal. ¿Qué hago ahora?, preguntó con voz pequeña. Primero, vamos a asegurarnos de que estés seguro. Segundo, vamos a ver si hay más niños en riesgo. Y tercero, Marina dudó, pero luego continuó, vamos a ver si podemos detener lo que tu familia está haciendo. Tomás sintió miedo, mucho miedo, pero también algo más, algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. ¿Cómo? Con evidencia, con tu testimonio y con ayuda de las autoridades. Pero Tomás, necesito que sepas que esto no va a ser fácil. Tu familia es poderosa, ¿verdad? Sí, mi papá dice que conoce a mucha gente importante. Eso lo complica, pero no lo hace imposible. Marina sacó su celular y le mostró un número. Este es el contacto de una abogada que trabaja con menores en situaciones de riesgo. Si tú estás de acuerdo, podemos llamarla y ver qué opciones tienes. Tomás miró el número. Luego miró a Marina. Luego miró la medallita que colgaba de su cuello. La verdad te protege. Está bien, dijo Tomás. Llame. Marina marcó el número. Esperó. Alguien contestó. Licenciada Méndez, buenos días. Soy Marina Ríos, del Centro de Apoyo Infantil en la Roma. Le hablo porque tengo un caso urgente. Mientras Marina hablaba, Tomás pensó en la nota de su abuela. Ve a la caja del ropero en mi cuarto, interrumpió a Marina. Disculpe, ¿puedo decir algo? Marina hizo una pausa en la llamada. Claro, Tomás. ¿Qué pasa? Creo que mi abuela dejó algo que puede ayudar. Marina frunció el ceño. ¿Tu abuela? Sí. Antes de morir me dejó una nota. Dice que hay algo en una caja en su cuarto. En mi casa. Marina se quedó pensativa. Luego volvió a hablar por teléfono. Licenciada, hay un giro. El menor dice que su abuela dejó evidencia en la casa. Sí, entiendo. Está bien. Nos vemos en una hora. Colgó. Tomás, la licenciada Méndez va a venir para hablar contigo. Y después vamos a ver cómo recuperamos esa caja. Pero necesito que sepas algo. No vas a entrar solo a esa casa. ¿Me entiendes? Tomás asintió. Entiendo. Bien, ahora descansa un poco. Esto apenas comienza. Mientras Tomás descansaba en el refugio, en la mansión de las Lomas, las cosas no estaban tan tranquilas. Don Leandro Aguilar estaba en su oficina, sentado detrás de su escritorio de caoba, con el teléfono pegado a la oreja y el rostro rojo de furia contenida. ¿Cómo que no lo encontraron? Al otro lado de la línea, don Arturo, el hombre de negro, respondió con voz calmada. Don Leandro, el niño desapareció anoche. Revisamos las cámaras de seguridad de la zona, pero no hay rastro claro. Pudo haber tomado cualquier camión, cualquier taxi. «No me venga con excusas, Arturo», estalló Leandro. «Ese niño sabe demasiado. Si habla con alguien, si alguien le hace preguntas...» Con todo respeto, don Leandro, es un niño de 12 años. ¿Quién le va a creer? Leandro se quedó en silencio. Don Arturo tenía razón, en parte, pero algo en su instinto le decía que había cometido un error, uno grande. «Encuéntrelo», ordenó Leandro con voz fría, «y cuando lo haga, tráigamelo. No voy a permitir que ese niño arruine lo que nos costó años construir».
Entendido. Leandro colgó. Se quedó mirando por la ventana, hacia el jardín donde anoche había echado a su propio hijo. Detrás de él, Valeria entró con una taza de té en las manos. Traía el rostro hinchado, los ojos rojos. Leandro, ¿qué quieres, Valeria? ¿Y si nos equivocamos? ¿Es nuestro hijo? Leandro se giró hacia ella con una mirada que la hizo retroceder. Ese niño dejó de ser nuestro hijo cuando decidió traicionarnos. No nos traicionó, solo dijo que no. Y eso es una traición. Leandro dio un golpe en el escritorio. En esta familia, Valeria, o estás con nosotros o estás contra nosotros. No hay término medio. Valeria bajó la mirada, derrotada. Pero es un niño. Es un problema, cortó Leandro. Y los problemas se resuelven. Valeria no dijo nada más. Salió de la oficina con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas, pero no hizo nada. Nunca hacía nada. Esa tarde, la licenciada Méndez llegó al refugio. Era una mujer de unos 50 años, con lentes de armazón cuadrado, traje azul marino y una maleta llena de documentos. Tenía el aire de alguien que había peleado muchas batallas legales y sabía exactamente cómo ganarlas. Se sentó frente a Tomás en una sala pequeña, con Marina a su lado. Buenas tardes, Tomás. Soy la licenciada Méndez. Trabajo defendiendo a niños y jóvenes que están en situaciones difíciles. ¿Puedo hacerte algunas preguntas? Tomás asintió. Claro. Marina me contó un poco de tu situación, pero necesito escucharlo de ti. ¿Puedes contarme qué pasó? Tomás respiró hondo. Y entonces, con voz temblorosa pero firme, contó todo. El sobre, la reunión, los hombres, la expulsión, la noche en la calle. La licenciada Méndez tomaba notas en una libreta. No interrumpía, solo escuchaba. Cuando Tomás terminó, ella dejó la pluma y lo miró con seriedad. Tomás, lo que tus papás hicieron tiene nombre: expulsión de hogar y coerción a participar en actividad ilícita. Ambas son violaciones graves de tus derechos. ¿Qué puedo hacer? Primero, vamos a presentar una denuncia ante la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Segundo, vamos a pedir una medida de protección para ti, para que no puedan acercarse ni obligarte a regresar. Tercero, hizo una pausa. Necesitamos evidencia de lo que tu familia está haciendo. Tomás sacó la medallita y la nota de su abuela. Mi abuela dejó esto. Dice que hay algo en una caja en su cuarto. La licenciada Méndez leyó la nota. Frunció el ceño. ¿Sabes dónde está ese cuarto? Sí, es un cuarto en la parte de atrás de la casa. Mi abuela vivía ahí antes de morir. ¿Y crees que tus papás siguen usando ese cuarto? No. Después de que murió mi abuela, cerraron el cuarto. Dijeron que les dolía entrar. La licenciada Méndez intercambió una mirada con Marina. Entonces, esa caja puede seguir ahí. Pero Tomás, necesitamos una orden para entrar a esa casa. Y para conseguirla necesitamos convencer a un juez de que hay evidencia de un delito. ¿Y cómo hacemos eso?, preguntó Tomás. Con tu testimonio. Y con ayuda de alguien dentro de esa casa que pueda confirmar lo que dices. Tomás pensó. No había empleados. Su papá los despedía si hacían preguntas, pero había alguien. Hay un primo, Iván, tiene 20 años, trabaja con mi papá. ¿Crees que él hablaría? Tomás negó con la cabeza. No, él siempre dice que mi papá le dio todo, le debe demasiado. La licenciada Méndez suspiró. Entonces, tenemos que ser creativos. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que vamos a necesitar que alguien entre a esa casa y recupere esa caja. Y ese alguien eres tú. Tomás sintió un escalofrío. Pero ellos me echaron. Si me ven, por eso no va a ser fácil. Pero Tomás, si esa caja tiene lo que tu abuela dice, puede ser la diferencia entre que tu familia siga haciendo daño o que finalmente paguen por lo que hicieron. Tomás miró a Marina. Ella le sonrió con suavidad. No estás solo, Tomás. Vamos a estar contigo en cada paso. Tomás apretó la medallita contra su pecho. Pensó en su abuela, en sus palabras, en todo lo que había pasado. Y entonces, con una voz que le salió del fondo del alma, dijo: «Está bien, lo haré.
Planearon todo con cuidado. La licenciada Méndez consiguió una orden temporal de inspección con ayuda de un juez amigo que confiaba en su criterio. No era una orden de cateo completa, pero era suficiente para que Tomás pudiera entrar a la casa acompañado de un trabajador social y recuperar objetos personales dejados atrás. Decidieron ir de madrugada, cuando sus padres estuvieran dormidos. Marina iría con él. La licenciada Méndez esperaría afuera en un coche, lista para intervenir si algo salía mal. La noche antes de la infiltración, Tomás no pudo dormir. Se quedó despierto mirando el techo, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que iba a salirse de su pecho. ¿Y si sus padres lo veían? ¿Y si don Arturo estaba ahí? ¿Y si la caja no existía? Pero entonces recordó las palabras de su abuela. La verdad te protege, y decidió confiar. A las 3 de la mañana, Marina tocó a su puerta. Es hora. Tomás se levantó, se puso una sudadera negra y salió con ella hacia el coche que los esperaba afuera. El trayecto fue silencioso. Marina conducía despacio, con cuidado. La ciudad dormía. Las calles estaban vacías, iluminadas apenas por los faroles naranjas que dejaban sombras largas en el asfalto. Cuando llegaron a las lomas, Tomás sintió que el estómago se le apretaba. Ahí estaba la mansión, oscura, imponente, como una bestia dormida. ¿Estás listo?, preguntó Marina. Tomás asintió, aunque no se sentía listo para nada. Bajaron del coche. La licenciada Méndez se quedó adentro, con el celular en la mano, lista para llamar a la policía si algo salía mal. Tomás guió a Marina hacia la parte trasera de la casa. Había una puerta pequeña, la que usaban los empleados. Sabía que a veces quedabas inseguro. Probó la manija, giró, entraron. Adentro, la casa estaba oscura y silenciosa. Solo se oía el tic-tac del reloj de péndulo en el pasillo. Tomás avanzó despacio, con Marina pisándole los talones. Conocía cada rincón de esa casa. Sabía dónde crujían las tablas del piso, dónde estaban las cámaras de seguridad. Su padre solo las tenía en la entrada y la sala, dónde estaban los cuartos de sus padres. Llegaron al pasillo del fondo. Ahí estaba el cuarto de su abuela, con la puerta cerrada. Tomás giró la manija despacio. La puerta se abrió con un crujido suave. Adentro, todo estaba como lo recordaba. La cama con el edredón de flores, la cómoda con el espejo ovalado, el ropero de madera oscura. Tomás se acercó al ropero. Lo abrió. Adentro colgaban algunos vestidos viejos de su abuela, que olían a lavanda y a tiempo. Buscó la caja. No la veía. Entonces recordó algo. Su abuela siempre escondía las cosas importantes. No las dejaba a simple vista. Se agachó y miró debajo del ropero. Ahí, en el rincón más oscuro, había una caja de madera pequeña, del tamaño de una caja de zapatos, con grabados de flores en la tapa. La sacó con cuidado. Pesaba más de lo que esperaba. La abrió. Adentro había papeles. Muchos papeles. Documentos con sellos oficiales, fotografías, copias de contratos y una carta cerrada con el nombre de Tomás, escrito en la letra temblorosa de su abuela. Tomás abrió la carta con manos temblorosas. La leyó en voz baja. Tomás, mi niño querido, si estás leyendo esto es porque algo malo pasó. Sé que tu padre y tu madre te pusieron en una encrucijada. Sé que te pidieron que hicieras algo que va contra tu corazón. Quiero que sepas que no es tu culpa. Ellos eligieron este camino hace mucho tiempo, y yo no pude detenerlos, pero sí pude protegerte. En esta caja está la verdad. Los documentos que prueban todo lo que tu padre ha hecho, el lavado de dinero, las empresas fantasma, los sobornos. Lo guardé todo porque sabía que algún día alguien tendría que pagar por esto. Y también está algo más importante, tu acta de nacimiento real. Tomás, tú no eres hijo biológico de Leandro y Valeria. Te adoptaron cuando eras bebé, pero nunca te lo dijeron. Y yo, cuando lo descubrí, te registré legalmente como mi nieto para protegerte. Eso significa que ellos no tienen poder legal sobre ti. Yo sí. Usa esto, mi niño. Usa la verdad. Y no tengas miedo.
Con todo mi amor, tu abuela Elvira. Tomás sintió que el mundo se detenía. Leyó la carta 2 veces, 3. No podía creerlo. No era su hijo. Nunca lo había sido. Marina, que había leído por encima de su hombro, le puso una mano en la espalda. Tomás, esto lo cambia todo. Tomás cerró la caja. La abrazó contra su pecho. «Vámonos», susurró. Salieron del cuarto en silencio, pero cuando llegaron al pasillo, se escuchó un clic. Las luces se encendieron. Ahí, parado al final del pasillo, estaba don Leandro Aguilar, con bata de seda y rostro de piedra. «Sabía que volverías», dijo con voz fría. «Siempre supe que eras predecible». Tomás sintió pánico. Marina dio un paso al frente, protegiéndolo. «Don Leandro, soy trabajadora social. Estoy aquí bajo una orden temporal para recuperar objetos personales del menor. No tiene derecho a...» «No me venga con legalismos», cortó Leandro. «Ese niño entró a mi casa sin permiso. Eso es allanamiento». «Esta casa no es suya», dijo Tomás con voz temblorosa, pero firme. «Nunca lo fue». Leandro frunció el ceño. «¿De qué hablas?» Tomás levantó la caja. «Mi abuela lo sabía todo, y lo dejó escrito. Usted lava dinero, tiene empresas fantasma, soborna funcionarios, y yo...» Tragó saliva. «Yo no soy su hijo. Nunca lo fui». El rostro de Leandro perdió color. Por primera vez en su vida, Tomás lo vio sin palabras. Marina aprovechó el momento. «Vámonos, Tomás. Ahora». Corrieron hacia la salida. Leandro intentó seguirlos, pero Marina sacó su celular y gritó: «¡Licenciada, llame a la policía! ¡Ahora!». Salieron por la puerta trasera. La licenciada Méndez ya tenía el coche encendido. Se subieron de un salto. Ella arrancó. Mientras se alejaban, Tomás miró por la ventana trasera. Don Leandro estaba parado en la entrada, con el rostro desfigurado por la furia, pero ya no daba miedo, porque Tomás tenía la verdad, y la verdad, como decía su abuela, lo protegía. Los días siguientes fueron un torbellino. La licenciada Méndez presentó todos los documentos ante la fiscalía. Los papeles que la abuela había guardado eran explosivos: contratos falsos, cuentas bancarias en paraísos fiscales, registros de pagos a funcionarios públicos, fotografías comprometedoras. La investigación se abrió formalmente. Don Leandro fue citado a declarar. Intentó usar su influencia, llamar a sus contactos, presionar, pero esta vez el escándalo era demasiado grande para taparlo. Los medios se enteraron. Las noticias hablaban de la caída del empresario modelo, el millonario acusado de lavado de dinero, el niño que destapó el imperio corrupto. Tomás no dio entrevistas. La licenciada Méndez lo protegió de todo eso, pero su testimonio fue clave. En una audiencia privada frente a un juez, Tomás contó todo: el sobre, la expulsión, las amenazas, la caja. El juez escuchó con atención. Al final dictaminó: el menor Tomás Aguilar queda bajo custodia temporal del Estado mientras se resuelve la situación legal de su familia. Se ordena la intervención de las cuentas bancarias de Leandro y Valeria Aguilar y se emite orden de aprehensión por los delitos de lavado de dinero, coerción de menores y expulsión de hogar. Don Leandro fue arrestado 3 días después. Las imágenes de él saliendo de su mansión esposado dieron la vuelta al país. Valeria intentó salvarse. Dijo que no sabía nada, que ella solo era ama de casa, que su marido la manipulaba. Pero los documentos demostraban lo contrario. Ella había firmado contratos, había asistido a reuniones, había sido cómplice silenciosa de todo. También fue arrestada. 6 meses después, Tomás estaba sentado en el jardín del refugio, donde había pasado los últimos meses. Había cumplido 13 años hacía una semana. Marina le había hecho un pastel de chocolate casero, y doña Lupita le había regalado un libro nuevo, El Principito. Tomás leía en silencio, con la medallita de su abuela colgando al cuello, cuando Marina se acercó con una sonrisa. «Tomás, tengo noticias». Él levantó la vista. «¿Buenas o malas?» «Buenas, muy buenas».
Tomás cerró el libro. ¿Qué pasó? Tu papá, don Leandro, fue sentenciado a 12 años de prisión, Valeria a 8. Y... hizo una pausa emocionada. Encontramos a tu familia biológica. Tomás sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿En serio? Sí. Tu mamá biológica se llama Teresa. Te dio en adopción cuando eras bebé porque estaba muy enferma y no podía cuidarte. Pero nunca dejó de pensar en ti. Y cuando se enteró de tu caso en las noticias, se acercó. Tomás no supo qué sentir. Miedo, esperanza, confusión. ¿Ella quiere conocerme? Sí, pero solo si tú quieres. Tomás miró la medallita. Pensó en su abuela. Pensó en todo lo que había pasado. Y entonces asintió. Sí, quiero conocerla. Una semana después, en una sala del refugio, Tomás conoció a Teresa. Era una mujer sencilla de unos 40 años, con el cabello recogido en una trenza y los ojos llenos de lágrimas. Cuando lo vio, se llevó las manos a la boca. «Eres igualito a tu abuelito», susurró. Tomás no supo qué decir. Pero cuando ella abrió los brazos, él corrió hacia ella, y por primera vez en mucho tiempo, Tomás sintió algo que creía perdido: amor verdadero. 2 años después, Tomás tenía 15 años. Vivía con Teresa en una casa pequeña pero cálida en Coyoacán. Iba a la escuela, sacaba buenas calificaciones y había empezado a escribir. Quería contar su historia para que otros niños supieran que no están solos. Don Leandro seguía en prisión. Había envejecido. Su imperio había caído. Nadie lo visitaba. Valeria había salido antes por buen comportamiento. Intentó contactar a Tomás, pero él se negó. No con odio, simplemente con indiferencia. Porque había aprendido algo. La familia no es la que te impone, es la que eliges. Y la que te elige. Un día, mientras Tomás caminaba por el parque con Teresa, vio a un niño sentado solo en una banca, con una mochila y el rostro perdido. Tomás se acercó. ¿Estás bien? El niño lo miró con ojos asustados. Me perdí. Tomás sonrió. Sabía que era mentira. Había visto esa mirada antes, en el espejo. ¿Tienes hambre? El niño asintió. Tomás sacó un pan de su mochila y se lo dio. Toma, y si necesitas ayuda, yo conozco a alguien que te puede ayudar. El niño tomó el pan con manos temblorosas. Gracias. Tomás le sonrió, y mientras se alejaba, sintió que la medallita de su abuela brillaba un poco más. Porque la verdad, al final, no solo lo había protegido, lo había salvado. Y ahora, él podía salvar a otros. Pasaron los años. Tomás creció. Se convirtió en abogado, especializado en derechos de niños y adolescentes. Trabajó junto a Marina y la licenciada Méndez en casos que parecían imposibles. Ganó algunos, perdió otros, pero nunca dejó de pelear. Don Leandro murió en prisión, solo y olvidado. Valeria intentó reconstruir su vida, pero nunca pudo. El peso de la culpa la consumió. Iván, el primo que había trabajado con Leandro, pidió perdón a Tomás años después. Tomás lo escuchó y lo perdonó, porque entendió que todos, en algún momento nos perdemos, pero no todos encontramos el camino de regreso. Y Tomás, con la medallita de su abuela siempre al cuello, siguió caminando, porque sabía que la verdad no es fácil, pero es lo único que te libera. Vamos a crear algo juntos. Comenta 1. Lo que más te gustó de la historia y 2. Tu ciudad o país. Así conocemos a nuestra comunidad alrededor del mundo. Y no olvides darle like y suscribirte para más historias transformadoras.